Buenos días, estamos en el Centro de Información de Naciones Unidas con el doctor Roberto Campos Navarro. Este es el segundo conversatorio que realizamos en el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Es una campaña que Naciones Unidas en México y las agencias de Naciones Unidas realizan a través de Twitter, de Periscope, con la ayuda de Twitter. Y bueno, pues vamos a darle la bienvenida al doctor Roberto Campos. El doctor buenos días. Buenos días. Es licenciado médico cirujano con especialidad médica en medicina familiar. También es doctor en antropología social, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y, entre otras cosas, también es miembro de la Sociedad de Etnólogos y Antropólogos Sociales y de la Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina. Sin embargo, el doctor también se define a sí mismo como curandero. Aprendiz. Y a mí me gustaría que comenzáramos platicándonos por qué se define usted como curandero y sobre todo qué implicación tiene definirse a sí mismo un médico cirujano como curandero, no solamente ante sus pacientes, sino sobre todo ante sus colegas de medicina tradicional. Bueno, esto tiene que ver con una trayectoria personal, en el sentido de que me formé como universitario en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, egresé de ella como un médico académico, después hice la especialidad de medicina familiar y sin embargo al último, al tener que hacer la tesis obligatoria para poder tener el grado de especialista, hicimos un estudio junto con otro compañero sobre las prácticas populares que existían alrededor de un hospital ubicado al oriente de la Ciudad de México, un hospital institucional, y encontramos al entrevistar a las madres de familia el gran conocimiento que ellas tienen de no solamente las enfermedades reconocidas por la medicina académica, sino de enfermedades que nunca vimos, estudiamos en la Facultad de Medicina. Entonces yo me quedé sorprendido porque ahí fue mi primer encuentro. Ya había tenido, cuando hice mi servicio social en Tabasco, ya había tenido contacto con la gente, con sus conocimientos, sus saberes, y sabía de la existencia de estas enfermedades. Sin embargo, al hacer esta tesis fue una profundización para saber que nuestra gente, nuestras madres de familia, saben de enfermedades como el mal de ojo, el empacho, el susto, la caída de mollera y otras, y que ese es un conocimiento generalizado, que no solamente se da en este lugar de la Ciudad de México, sino es en todo el país, y ya después descubrieron que es en toda América Latina, en toda nuestra América. De tal manera que para mí fue un gran descubrimiento, digámoslo así, el hecho de empezar a conocer este tipo de enfermedades. De tal manera, y no solamente las enfermedades, sino los tratamientos, sobre todo de tipo herbolario y de rituales, ¿sí? Esto me condujo, después de haber estado trabajando en Chiapas, trabajando con grupos indígenas de nuestro país, de origen tzotzil y tzeltal, el realizar estudios ya de posgrado. Entonces me metí a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, hice ahí mi maestría, y la tesis la realicé con una curandera aquí en la Ciudad de México. No estamos hablando de provincia, no estamos hablando de zonas y territorios indígenas, sino aquí mismo en la Ciudad de México, con una curandera mestiza, como las hay en todo el país. Y ella, pues, es una especialista en curación de susto. Es una sustóloga, yo digo. Pero también me enseñó el tratamiento, y ya lo había conocido antes, de empacho. Entonces, de alguna manera, yo empecé a tratar de profundizar sobre estas enfermedades. De hecho, se publicó un libro, Nueva Imagen, sobre esta mujercita, que en ese tiempo bajo seudónimo le llamamos Doña Marina, que es la que me enseñó precisamente cómo era el tratamiento simplificado del susto. ¿Es muy complejo?
Cuando se trata de cómo se hace en nuestras zonas indígenas, Ajá. sí es sumamente complejo. Okay. Sí, porque en las zonas indígenas el susto puede ser provocado por algún animal, una víbora o algún animal, o la caída en un río, en una laguna, en la cual se piensa que se pierde una entidad anímica, ¿sí? Y que esa entidad anímica pues hay que irla a recoger y a retornarla a la persona. Entonces eso se convierte en rituales más complejos. Y además tenemos que entenderlo bajo la cosmovisión indígena. Es decir, mi aprendizaje principal fue que no podemos entender las enfermedades populares como el susto, el empacho, el mal de ojo, si no entendemos cuál es el sistema de creencias de nuestros pueblos originarios, pero también de otros pueblos. Claro. Porque, por ejemplo, el mal de ojo no era propio de Mesoamérica. Había los malos aires y con eso se confundió. Pero el mal de ojo nos vino desde España. Nos vino y además se tienen los datos que provienen desde la existencia en Egipto, en Mesopotamia. El mal de ojo es viejísimo, ¿sí? Y llegó y se implantó en toda América. Entonces, el conocimiento que se tiene de mal de ojo es completamente generalizado. En cambio, el susto es una entidad patológica más mesoamericana, más prehispánica, ¿sí? Okay. Y que no podemos entender el significado del susto y de su tratamiento si no entramos en esa cosmovisión. Pero ¿cuáles son los síntomas del susto, por ejemplo? El susto es una fuerte impresión, Okay. ¿sí? Y eso nos puede suceder no solamente a nivel rural, sino aquí en la ciudad, es Claro, decir, sí. ir en el metro y de repente un asalto, un atropellamiento, ver el atropellamiento, un robo, todo eso nos puede asustar. Okay. Es una fuerte impresión. Es decir, la persona si fue demasiado fuerte, ¿sí? Va a tener problemas físicos, ¿sí? Va a dejar de comer, no va a poder dormir, va a tener pesadillas, ¿sí? Entonces, esto, bajo la interpretación académica, sería un shock postraumático agudo. Muy bien. Y ahí no tenemos problema. El problema es con las direcciones terapéuticas, las interpretaciones terapéuticas. No es lo mismo decir susto a decir shock postraumático agudo. Yo como médico académico, ante un shock postraumático agudo, mi direccionalidad aprendida en la escuela de medicina sería un poco de psicoterapia y sobre todo basarme en una pastilla, en pastillas, ansiolíticos, diazepam, clordiazepóxido. Es decir, me iría por una parte sobre todo farmacológica. Pero si yo tomo la decisión de que no es shock postraumático agudo, sino es susto, la direccionalidad va en otro sentido. Va en el sentido de una ritualidad en la cual hay que hacer retornar esa entidad anímica nuevamente a la persona. Pero aquí, entonces, si al entrar a la cosmovisión tenemos que entender que es una cosmovisión diferente a la de Occidente. La de Occidente es judío-cristiana, donde solamente existe un cuerpo y una sola alma, ¿sí? Y en cambio en nuestras cosmovisiones indígenas del pasado y de la actualidad contemporáneas se considera que sí existe un cuerpo, pero que puede haber varias entidades anímicas, ¿sí? Históricamente, por ejemplo, entre los nahuas se pensaba, y todavía en algunas comunidades nahuas se sigue pensando que existe el cuerpo, pero que existen tres entidades anímicas. Una ubicada en el corazón, que sería Teyolía, otra ubicada en el hígado, el Jiyotl, y otra ubicada aquí en la cabeza, el Tonal. La que está ubicada aquí en corazón y en hígado son inamovibles, son fijas, no se mueven. Pero la que está aquí en la cabeza, el Tonali, ese sí se puede salir. ¿Y ese en qué momento se sale? Normalmente se puede salir durante el sueño, o sea, cuando se está dormido, y sale y vaga. Pero cuando se despierta la persona, retorna. O debería. O debería de retornar, a veces puede no retornar. Pero cuando hay un susto o una impresión fuerte, de día, de noche, en cualquier momento, esa entidad anímica se sale.
y se sale en el lugar en que fue el accidente o el robo o la violencia, ¿no? De tal manera que si estuviéramos en territorio indígena se tendría que hacer toda una mesa de ofrenda, porque además no solamente se sale esa entidad anímica, sino que es atrapada por entidades sobrenaturales. Entonces eso lo vuelve mucho más complejo. Claro. En cambio acá en la ciudad no, el tratamiento se hace a nivel casero. Muy bien. Pero partiendo de este punto, a mí me gustaría preguntarle cuándo entendió, no, más bien recordar que usted ha hecho una gran labor para incorporar el estudio de la medicina tradicional en las escuelas de medicina, en la Escuela de Medicina de la UNAM. Claro. Me gustaría que nos contara un poco cómo empezó esa labor y qué tan complejo fue introducir este campo de estudio en la medicina. Sí, en realidad no ha sido un camino fácil. Tenemos ya más de 30 años luchando por lograr un reconocimiento y un respeto hacia esta medicina tradicional, ¿sí? De alguna manera, el que yo me haya introducido, me haya incorporado y haya aprendido además las técnicas, aprendí la técnica de curación del susto, ¿sí? Y en algún momento lo he realizado cuando no hay curanderos. Okay. Yo soy muy respetuoso. Cuando hay curanderos, yo envío a un curandero. Cuando fui médico familiar, y lo fui en la unidad médica familiar número 7 del Instituto Mexicano de Seguro Social, mis pacientes que estaban asustados los mandaba con una curandera que además también era paciente mía. Ah, muy bien. Y además regresaban los pacientes y regresaban contentos y felices. O sea, había un control de lo que estaba haciendo y me daba cuenta de la eficacia y la efectividad que tenía el ritual, que lo tiene, lo sigue teniendo. Es decir, lo que nos faltaba era o es todavía profundizar en esas enfermedades de una manera seria. Lo que sucede, y eso sucede muy frecuente con mis colegas, es el que no se enseñó para nada en la Facultad de Medicina y por tanto piensan que son tonterías, supersticiones, mitos que la gente tiene, que son primitivismos. Prejuicios. Prejuicios, sí, que es salvaje. ¿Sí? Incluso el día de ayer yo empecé dando una plática ante colegas médicos y cuando simplemente mencionar empacho susto ya incita a la risa, a la burla. Y cuando yo entonces empiezo a decirle, pero ¿qué sabemos de eso? No sabemos nada. ¿Qué saben ustedes de eso? En realidad lo que saben mis colegas no es nada, no saben. Hay un desconocimiento por parte de los médicos de todo esto, ¿sí? De los médicos ya grandes, ¿no? Sí, sí. Entonces, de alguna manera, a partir de 1985 yo fui invitado a la Facultad de Medicina, en 1985-86, a formar parte de los docentes de antropología médica. Y empezamos a platicar con seriedad sobre estos aspectos. Y de hecho, me empecé a profundizar en el estudio del empacho en México, en donde encontramos desde el primer documento médico de 1552, que es el Códice de la Cruz Badiano, o Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis, desde ahí ya comienza a haber tratamiento sobre el empacho. Y el empacho es reconocido en el siglo XVI, médicos, misioneros, hablan del empacho y están en las crónicas y en los libros. La existencia del empacho lo tenemos entonces desde el siglo XVI hasta la actualidad. Incluso tesis. Hay una tesis médica de 1873 en la cual se exponen 32 casos clínicos de los mejores médicos clínicos de aquellos tiempos. El doctor Eduardo Lisiaga, el doctor Miguel F. Jiménez, que eran los mejores clínicos, sobre todo el doctor Jiménez, los mejores clínicos del siglo XIX, reconociendo que sí existía el empacho. Ahora ya Lisiaga con doctor Jiménez es la esquina en la colonia de los doctores, ¿no? Pero lo importante es de que los médicos en ese momento sí reconocían esto. ¿Por qué desapareció? Porque vino la clasificación internacional de enfermedades y entonces eso fue construido por un padre e hijo Bertillon y como franceses pues ellos eliminaron todas las denominaciones locales, regionales y el empacho pues desapareció y se le trató de meter dentro de una taxonomía de gastroenteritis o gastroenteritis aguda, ¿sí?
Y sin embargo, para nuestra gente, la existencia sigue siendo del empacho, en México y en toda nuestra América Latina. En Argentina, en Chile, está la misma denominación y los mismos y similares tratamientos. Pero bueno, volvamos otra vez, porque cómo fue que en la Facultad de Medicina fuimos incorporando poco a poco estos temas para que fueran ganando por lo menos el reconocimiento, el respeto, y que empezáramos a tratar de estudiar, ¿sí? De tal manera que a los alumnos se les enseñaba, junto con la historia de la medicina y junto con la ética, se les enseñaba la antropología, ¿sí? Y esto condujo a que en el plan de estudios del 2010, por primera vez, se incorporara la asignatura obligatoria, ya no optativa, sino obligatoria, de antropología médica e interculturalidad. Esto fue un paso muy, pero muy grande a nivel no solamente de México, de América Latina. Por primera vez se metía obligatoriamente a los estudiantes a ver este tipo de cuestiones. Y entonces ahorita tenemos ya prácticamente desde el 2013 que teníamos estos estudiantes de medicina que al principio rechazan. Piensan que es una clase inútil de relleno, que no va a servir de nada, que en todo caso les genera incertidumbre, sobre todo curiosidad, e incluso piensan los estudiantes que vamos a hablar de fósiles, que vamos a hablar de pirámides, que vamos a hablar de vasijas, que vamos a hablar de cráneos y que vamos a hablar de dinosaurios. Pero entonces cuando les empezamos a platicar que no, que la antropología médica está unida a la práctica clínica y que tenemos que entender que la relación que establece el médico con sus pacientes es una relación también entre culturas. La cultura que aprendió el médico en sus estudios universitarios con la cultura que tiene el paciente, sobre todo de nuestras mujercitas. Todas nuestras mamás en América Latina tienen un conocimiento, tienen un saber y tienen creencias, un sistema de creencias que no debemos de rechazar. Más allá de lo que de los cursos que tuvieron con los estudiantes de medicina, hacemos una pequeña investigación en la cual ellos deben de investigar 4 enfermedades: la gripa, la diarrea, el mal de ojo y el empacho. Cuando yo les digo la palabra mal de ojo y empacho, ponen una cara de por favor, de extrañeza. Ajá. Por favor, estamos en la universidad, en la UNAM, en la Facultad de Medicina. Pero más se escandalizan cuando les digo que esas 4 enfermedades tienen que preguntárselas a sus propias mamás. Tienen que preguntar cuál es el concepto o definición de la enfermedad, cuál es la causalidad, cuáles son los signos y síntomas, cuál es el diagnóstico, cuál es el tratamiento, cómo se previene, cuál es la epidemiología o la distribución de la enfermedad, si es una enfermedad severa, si hay riesgos y si hay alguna experiencia familiar. Y eso lo tienen que hacer con sus propias mamás en un fin de semana, ¿sí? ¿Y cuál ha sido el resultado? El resultado es maravilloso porque nos hemos dado cuenta que de un 70 a un 90% de sus mamás tienen conocimiento de mal de ojo. Cuando piensan que sus mamás, eso ya, como son estudiantes de medicina, clase media, piensan que eso no existe ya en casa. Y sin embargo lo tienen sus propias mamás. Y lo interesante es de que yo en la penúltima clase lo reúno en el Paraninfo del Palacio de la Medicina, en el centro histórico, que es muy bonito, en el Paraninfo, que es el lugar más sagrado, pero hago una clase en la cual de un lado están los estudiantes y al frente están sus padres. Ah, qué interesante. ¿Sí? Los muchachos tienen que llevar plantas medicinales, las más 5 plantas medicinales, las más frescas que haya en el mercado más cercano a su casa. No tienen que ir a ningún mercado especializado como el que existe de Sonora. No. Y además deben de llevar 2 productos que deben de conseguir en la farmacia o botica de su colonia, la más cercana, que no sea de genéricos, ¿sí? O similares. De tal manera que deben de llevar un frasco, un envase de pan puerco y otro envase de un líquido que se llaman espíritus de tomar y de untar. Y así los tienen que pedir en la farmacia, de sus colonias donde ellos viven. Ellos viven
aquí en la Ciudad de Sí, México, repartidos por todo el Valle de México, tanto pero está totalmente urbanizado. totalmente, pero no solamente Ciudad de México, Estado de Sí, sí, México, sí. Chalco, Ciudad de Nezahualcóyotl, hay estudiantes que son de Catepec, y de las delegaciones del Distrito Federal, en todo el Distrito Federal. Entonces los muchachos llegan a esa clase, ponemos la mesa con un cúmulo de plantas medicinales y todos llevan sus envases de pan puerco y comprados en diferentes lugares. Les digo, no vayan a la farmacia París. Ahí, si quieren comprarlo por kilo o lo quieren comprar por litros, se los venden. No, es en la farmacia más cercana a su casa. ¿Qué sucede? Que les demuestro el pan puerco única y exclusivamente se compra y se consume para curar el empacho. Nada más. No sirve para ninguna otra cosa. No sirve para torceduras, no sirve para poner el pelo, nada. Sirve nada más para curar empachos. Y los espíritus de tomar y de untar únicamente sirven para curar sustos. Okay. ¿Qué es lo que estoy demostrando cuando ellos consiguen de todo el Valle de México traer los productos a esa clase? Lo que demuestro es de que existe el empacho y existe el susto en la Ciudad de México y en su zona conurbada. Pero además, la clase es muy interesante porque una compañera, la maestra Abigail Aguilar, que es una experta en plantas medicinales, empieza a acomodar todas esas plantas medicinales que están todas desorganizadas, las empieza a dividir por familias y entonces empieza a dar una clase de botánica a los estudiantes, pero también a los papás. Y entonces después toma un ramo y primero les pregunta a los estudiantes qué es, para qué sirve, y luego se los enseña a los papás. En todas las generaciones, y lo vengo haciendo desde hace más de 20 años, siempre han ganado los papás. Y de los papás, quienes más han respondido siempre han sido las mamás. Que son las transmisoras de conocimiento. Claro, nuestra medicina doméstica casera es una medicina de género y generacional, muy importante en nuestra América, en toda nuestra América. Los hombres estamos excluidos. Yo no aprendí medicina tradicional sino hasta que mis estudios de especialidad, yo no sabía nada. Bueno, sí sabía que mi mamá utilizaba la manzanilla y la hierbabuena y ponía el jitomate y el cataplasma, pero era nada lo que yo sabía como hombre. Déjame que lo interrumpa un poco. Esto que nos acaba de explicar es lo que ustedes, o la introducción que ustedes le dan a sus alumnos a la antropología médica, pero me gustaría que viéramos un poco qué hace la antropología médica a nivel institucional, a nivel profesional, que es el video que nos compartió. Claro. Un poco nos puede platicar tantito de ese video, cómo se llama, cuál es la historia, y veremos un fragmento a continuación. Sí, bueno, la historia corresponde por ahí de el año 1995. Y fue en el momento en que yo ya había terminado mis estudios de maestría y doctorado en antropología y fui invitado de pasar de médico familiar a ser funcionario del Instituto Mexicano del Seguro Social a nivel rural, en lo que se llama IMSS, en aquel tiempo IMSS Solidaridad, primero fue IMSS Coplamar, luego Solidaridad, luego Oportunidades y luego Progresa y ahora es Prospera, pero es lo mismo. ¿Sí? Entonces me invitaron en 1995 a formar parte de este equipo de funcionarios en la Ciudad de México que establece las políticas en todo el país. Y fue muy curioso porque ahí tiene dos secciones, una sección médica y una sección comunitaria. Y lo curioso es de que yo siendo médico no entré a la parte médica, sino entré a la parte comunitaria, de acción comunitaria. Y de la parte de acción comunitaria, una de las responsabilidades era precisamente por los antecedentes que yo tenía del conocimiento de medicina tradicional y de la incorporación de las organizaciones de médicos indígenas en todo el país. Fui invitado a participar de este programa, pero cuando llegué a este programa yo dije que no solamente era buscar y continuar una interrelación positiva con los médicos indígenas de todo nuestro país, sino también de hacer algunas adaptaciones culturales en los hospitales rurales de nuestro país. Y de eso se trata un poco este video. Claro. Ahora volvemos también con este asunto de la adaptación cultural y la interculturalidad, que es un tema muy importante para su trabajo, para su quehacer. Pero ¿podemos ver un poquito del video, por favor? Un segundito lo vamos a ver. Claro que sí.
estamos? ¿O seguimos con la entrevista? Bueno, vamos a hacer una... ¿Te tardará mucho? Porque lo que podríamos recordar un poco antes de continuar con la entrevista, que el Día Internacional de los Pueblos Indígenas se celebra cada año el 9 de agosto y conmemora el día de la primera reunión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión sobre la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, que tuvo lugar en 1982. Bueno, si gusta, continuamos un poco con la explicación del video para que... Sí, en realidad cuando llegamos a trabajar precisamente en el IMSS Solidaridad en aquel tiempo, era hacer algunas adaptaciones. Algunas ya estaban hechas, por ejemplo, el poner hospedaje hacia los familiares, el incluir algún alimento regional, por ejemplo, en la región tarahumara ya se ponía el pinole para los pacientes en rarámuris, pero lo que intentamos fue algo que resultó sumamente pesado a la comunidad médica, mis colegas, que era incorporar hamacas dentro de un hospital. Y esto, por supuesto, rompe con un paradigma, con un modelo de pensamiento de lo que es un hospital. Un hospital siempre está unido a que hay, bueno, es un lugar donde se reúnen pacientes y médicos, pero el lugar donde van a reposar, descansar y ser revisados los pacientes es siempre en una cama. Entonces esto ha sido, pues desde que se iniciaron los hospitales, recordemos que los hospitales es una creación árabe, que es el Bimaristán, que después llegó a Occidente, llegó a Europa, y de Europa, bueno, llegó a Italia, Francia, España, y los españoles introdujeron los hospitales en nuestro país, ¿sí? En toda nuestra América. Pero siempre se ha unido esto a la cama, que también hay que recordar que es un invento egipcio, mesopotámico. O sea, la cama es un invento también que nos vino desde las antiguas civilizaciones. Y sin embargo, cuando llegaron por primera vez los europeos, a finales del siglo XV, 1492, se descubre que los que vivían por acá dormían en lo que ellos llamaron las camas aéreas, las camas colgantes, ¿no? Y quedó el nombre de hamaca, que es un nombre taíno, ¿sí? De las Antillas, ¿sí? Y se quedaron sorprendidos porque eso no existía en Europa. Y empezaron a utilizarlas y vieron que eran buenas. Cómodas, se dieron cuenta, tan importantes, que sus barcos, galeones, no tenían dónde dormir, sino en el piso. Y desde ahí se comenzó, y hasta la actualidad, a utilizar las hamacas en los barcos, incluso transatlánticos, submarinos y todo esto. Es decir, fue un descubrimiento que se hizo de algo que es un invento americano. Pero entonces, ¿sí? ¿Cuál fue el impacto de introducir estas hamacas? El impacto fue tremendo, el impacto sobre todo primero ideológico. El tener, bueno, primero lo hicimos de manera, y esto es muy importante, de manera planificada. Esto significó que antes de que pusiéramos esas hamacas, les preguntamos a los potenciales usuarios qué opinaban de que hubiera hamacas dentro del hospital. Se lo preguntamos a ellos, se los preguntamos al personal del hospital, se lo preguntamos a los directivos delegacionales. ¿Y cuál fue la respuesta? En las encuestas, además las hicimos en 2 hospitales diferentes, uno en Yucatán, en Oaxaca, y otro en Campeche, en Geselchacán, Campeche. El uso de las hamacas es mucho más fuerte en Yucatán que en Campeche, ¿sí? De hecho, la opinión favorable para que se pusieran las hamacas dentro del hospital fue mejor en Yucatán en un 98%, que nos decía la gente, pues qué bueno que pusieran hamacas dentro del hospital, porque así es de mi casa. Claro. ¿Sí? Y en Geselchacán, Campeche, era nada más el 64%. Es decir, que si a mí me plantean dónde hubiera hecho el proyecto, hubiera dicho, no, lo hago en Yucatán, más que en Campeche, o en los 2 lados, en los 2 lugares. Finalmente lo que sucedió es de que quienes quedaron convencidos fueron los de Campeche. Hubo un funcionario yucateco que se opuso rotundamente
a incorporar este proyecto, a pesar de que él es mayablante y que utilizaba hamaca en su casa, ¿no? Ajá. Pero bueno, finalmente se realizó en Geselchacán, Campeche, y de 100 mujeres que se les ofreció de manera opcional, oiga, ¿gusta usted cama o hamaca? 98% dijo, no, voy a la hamaca, después de un parto, después de una cirugía pequeña, de enfermedades crónicas. Es decir, no estamos hablando que las hamacas sean para todos, no son para pacientes con quemaduras graves, no son para pacientes con traumatismos graves, no es para pacientes que salen de una cirugía mayor, es decir, o que requieren terapia intensiva, ¿sí? Las camas siguen siendo importantes, pero cuando estamos en la fase de recuperación, de convalecencia de pacientes, para los de la península de Yucatán, las camas resultan ideales. De tal manera que de 100 mujeres que les entrevistamos que utilizaron las hamacas, todas dijeron que estaban contentas. 96% dijeron que daba comodidad y que aumentaba la calidad del servicio. O sea, hubo satisfacción de las usuarias, ¿sí? El éxito fue rotundo. Actualmente, ¿qué ocurre con ese programa? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué sucedió? Sucedió algo muy curioso. En la Ciudad de México, los médicos tuvieron que aceptar que fue un proyecto exitoso. Ajá. ¿Sí? Sin embargo... ¿Mande? Si gusta, sí. podemos hacer una pausa, perdón, y podemos Adelante. ver el video. Si en la península de Yucatán la costumbre generalizada es el uso de la hamaca, ¿por qué no poner hamacas dentro de un hospital? Es romper con esa estructura vertical dominante de poder en que quien establece cómo deben ser los hospitales son los médicos. Dice, yo quiero que me den de alta porque ya no aguanto esta cama. Toda la vida yo he usado la hamaca, desde que nací mi hamaca hasta ahorita. La cama me da miedo caerme, porque están muy angostas las camas. En la hamaca bien que me puedo mirar como yo quiera, hasta sueño me han dio. Me sentía feliz de que los doctores se hayan preocupado por sus pacientes. Pude acomodarme bien con mi bebé. Ya no tuve el temor de soltarle, que se me caiga. Estaba contando, actualmente, ¿qué fue de ese proyecto? ¿Qué sucedió? Ajá. Lo que sucedió es de que eso era nada más una investigación experimental que terminaba en el momento en que las mujeres nos dijeran ya. Y se entrevistaron a estas 100 mujeres y todas dijeron estar muy contentas del servicio. No solamente durante el hospital, se les preguntó al salir del hospital, sino también fuimos en un muestreo, fuimos a sus propias casas para verificar y confirmar que sí les había gustado el servicio. Todas quedaron muy contentas. El pueblo se sentía orgulloso de ser el único hospital en toda la península de Yucatán que tenía hamacas. Se sentían muy orgullosos. ¿Qué sucedió? Sucedió que en lugar de quitarse, se continuó, por inercia, se continuó el servicio durante 10 años. Muy bien. Hasta que llegó un funcionario alto que dijo, quiten otra vez las hamacas. Eso fue en principios del 2007. ¿Sí? Sin embargo, el 22 de junio, y esto ya otra vez con el apoyo y con una normatividad, que es la 777 que apareció en noviembre del año pasado, se volvió a reinstalar el servicio de hamacas en el hospital con todo el apoyo delegacional del seguro. Y esto se viralizó. Al día siguiente ya andaba por todos lados, después hubo un reportaje y apareció en toda la parte hispana de Estados Unidos, en Nueva York, Chicago, Los Ángeles, por todos lados. Se viralizó hacia Centroamérica, llegó hasta Argentina, Chile, después hubo un reportaje en El País, en España, también se viralizó por todos lados, llegó a RT, que es la agencia rusa, Ajá. y finalmente llegó a la agencia árabe Al Jazeera. Y ¿qué sucede con ellos? Que hacen un pequeño reportaje de 2 minutos con 22 segundos y una explosión desde el 14 de agosto hasta esta fecha en que lo han visto ya vamos a los 3 millones de visitantes, ¿no? Entonces fue una cosa sorprendente.
con la gente que la mayoría es favorable, pero tenemos el problema de que los que no están dentro de la cultura de la hamaca no saben sobre lo que significa. Se habla, por ejemplo, de que la gente se puede caer de una hamaca. No, no se cae, ni se encorva. ¿Cómo se puede caer de una cama? Como que es más fácil caerse de una cama que de una hamaca, porque las hamacas yucatecas son hamacas envolventes. No son, y esto debe de quedar muy claro, no son las planas. Las hamacas planas, esas sí uno se puede caer con una facilidad tremenda. Y en las hamacas yucatecas, que son envolventes, si uno se cae es porque uno es tonto, porque no está uno en la cultura de la hamaca, porque uno no sabe poner bien los amarres. Los amarres que hacemos los que somos chilangos o los que no somos de la península, son amarres sencillos que al haber más peso uno cae. En cambio, ellos saben hacer lo que llaman el nudo marinero, que entre más pese, el nudo se amarra más. Entonces, la probabilidad de caídas en Yucatán, nada. Y también se habla de la higiene. ¿Qué va a pasar con estas mujeres? Y hasta hamacas blancas. Lo que sucede es muy fácil. En realidad, cuando salen las pacientes, se les pide a los familiares que lo laven en su casa y allá se ponen directamente al sol. Y eso, pero no solamente eso, sino cuando se regresa, en el hospital se le ponen en bolsas y se meten en autoclave, como la ropa quirúrgica. Entonces están utilizando hamacas esterilizadas al inicio, ¿sí? No ha habido infecciones. Muy bien, pero a partir de este punto a mí me gustaría que platicáramos ahora un poco acerca de cuál es el nivel de integración de la medicina tradicional con la medicina moderna en el sector público, sobre todo porque el grosso de la población acudimos a los servicios públicos de salud y es ahí, siento, donde podría ser más factible popularizarlo, naturalizarlo, que la gente se apropie de ello. Claro. Bueno, tendríamos que comenzar por una cuestión muy sencilla. Tenemos un sistema real de salud. No solamente son las instituciones públicas ni las privadas. El sistema real de salud está conformado, sí, efectivamente, por las instituciones públicas, privadas, con un modelo que han adoptado, que es el modelo académico biomédico. ¿Sí? Con algunos modelos que se han salido un poco, pero que fueron parte de la medicina académica, la homeopatía. La homeopatía es un médico, el doctor Samuel Hahnemann, que era médico académico y creó una escuela que además son universitarias, y aquí en México tenemos dos que son oficiales, institucionales, constitucionales, jurídicamente aceptadas. Pero además tenemos otro modelo, que es el modelo de la medicina tradicional, ¿sí? Y un tercero, que sería el modelo de la medicina doméstico casera. ¿Están separadas? No, no están separadas. De alguna manera tienen relaciones, hay una relación entre ellos, y que esa relación entre ellas se da sobre todo a partir de los propios pacientes. ¿Sí? Sí. Un paciente iniciamos, por ejemplo, en una gripa, no iniciamos en el sistema médico yendo a un médico privado o a un médico institucional. Comenzamos yendo a la tienda de abarrotes a comprar un antigripal, ¿sí? Y en eso estamos en lo que podríamos llamar una medicina casera de automedicación, que sí, se desprende de la medicina académica, pero estamos haciendo un uso doméstico de autoatención en el cual utilizamos sea el medicamento de patente o una planta medicinal o plantas medicinales, ¿sí? Podemos, de acuerdo a la enfermedad, si pensamos que es una enfermedad que puede ser curada por la medicina académica, asistimos a la institución, a los médicos institucionales o privados, pero si pensamos que se trata de una enfermedad que no conocen o que ignora la medicina académica, se va a la medicina tradicional. Es decir, estamos ante un sistema mixto, interrelacionado, que es el de la realidad, a partir de los propios pacientes, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista institucional, ¿qué es lo que hacemos? Que esa sería la otra pregunta, ¿sí? Antes de los años 60, en el siglo pasado, 1960, se atacaba a los curanderos y se pensaba que era el oscurantismo y que de ellos es que morían la mayoría de los mexicanos, ¿sí?
Y después se comprendió que en realidad no, que el ámbito de trabajo de los curanderos es muy específico, sobre todo de estas enfermedades no reconocidas por la medicina académica, ¿sí? O tratamientos, en todo caso, complementarios a lo que hace la medicina académica. Tratamientos herbolarios, por ejemplo, para la diabetes o para la hipertensión arterial o para problemas de artritis. Incluso en el metro, aquí en la ciudad, nos venden todos los días en el metro pomada para problemas reumáticos, ¿no? Que le revuelven marihuana, diclofenaco, de todo, ¿no? Pero eso forma parte precisamente de todo este complejo de interrelación. ¿En qué momento se va cambiando? Fue precisamente a partir de la Organización Mundial de la Salud que se empezó a cambiar este enfoque se tenía hacia la medicina tradicional, que antes la medicina académica la rechazaba absolutamente. Pero después ya se empezó a ver que hay cosas que sí resuelve la medicina tradicional y que hay cosas que sí resuelve la medicina doméstica. Si todos los que estuviéramos enfermos llegáramos directamente hacia la medicina académica, los servicios estarían saturados, sobre todo colapsados. Entonces ya ha habido algunas políticas públicas, porque entonces aquí ya comienza de reconocer a esta medicina tradicional, a esta medicina doméstica, y se empiezan a hacer políticas públicas, ¿sí? Aquí en nuestro país, a partir del 2001, la Secretaría de Salud empieza a establecer precisamente un órgano, una sección para poder atender esta medicina tradicional mexicana. Y entonces, esto es muy importante porque se empieza no solamente, y esto es a partir del 2001, al reconocimiento constitucional de la medicina tradicional indígena, y que en la Ley General de Salud ya también se establezca que se debe de reconocer, promover y desarrollar la medicina tradicional, ¿sí? Entonces empezamos a ver ya estos mecanismos de interacción que ya no solamente pasan por lo asistencial, sino que en las universidades nos corresponde el tratar de que los muchachos entiendan la importancia de este sistema real y de que no somos los únicos. Y una de estas claves para que los muchachos y los ciudadanos y los mexicanos entendemos la importancia de los sistemas tradicionales, de las creencias, de los saberes antiguos, es la noción de un término que usted ha trabajado mucho, que es la interculturalidad. La UNESCO tiene también una declaración sobre diversidad cultural y derechos humanos, en donde uno de los conceptos clave es precisamente ese de interculturalidad. Pero a mí me gustaría que usted nos platicara, para usted, ¿qué es la interculturalidad? Y después el vínculo que explica muy bien en su artículo de interculturalidad y servicios de salud. Sí. Bien, yo creo que la interculturalidad, estamos hablando de las relaciones sociales, culturales, económicas y políticas que se establecen dentro de los grupos que están dentro de una nación, de un país. De un territorio. Y de un territorio, incluso de nuestras propias familias, ¿sí? Y estas relaciones no son, pueden ser positivas, o pueden ser negativas, o pueden ser, bueno, tolerantes en todo caso. Una interculturalidad negativa significa el tratar de desaparecer al otro. Invisibilizarlo, estigmatizarlo, discriminarlo. Esa es una interculturalidad negativa, ¿sí? Cuando llegan acá los españoles y destruyen todo el aspecto ideológico religioso y destruyen todo lo que fue el Templo Mayor, lo que están haciendo es una interculturalidad completamente negativa. ¿Sí? Para imponer sus propios valores, su propia ideología y construir lo que ahora es la Ciudad de México, con esa traza, que es una traza europea totalmente. ¿Sí? Entonces, tenemos una interculturalidad positiva en la cual las personas y los grupos sociales tratan de ponerse de acuerdo, de reconocerse, de respetarse, de dignificarse entre ellas. Y esto es importante en la medicina, ¿sí? Porque en la medicina estamos en una relación que se establece entre el médico, que ha tenido una cultura, que ha aprendido en la universidad, con la cultura que tiene su paciente. Y lo que se tiene que lograr pues es una empatía, un entendimiento. ¿Por qué el paciente me está buscando?
cuáles son las ideas, cuáles son las creencias, cuál es el sistema de creencias de mi paciente, sobre todo de las mujeres. Entonces, esto es muy importante de entender, que esta interculturalidad son las relaciones que se establecen, y así yo lo manifiesto en medicina, las relaciones que se establecen entre el paciente y sus familiares con respecto a la cultura de los trabajadores de la salud, no solamente los médicos, las enfermeras, todo desde la recepción. Desde la recepción, los vigilantes, todos entran en relaciones, y lo que tratamos de hacer es de que esas relaciones sean satisfactorias para las dos partes. Es decir, el médico puede decir, bueno, yo ya hice lo que tenía que hacer, y es la satisfacción unilateral, pero ¿qué es lo que dijo su paciente? ¿Cuál puede ser la diferencia en el tratamiento de un paciente? Yo pienso que puede ser la vida o la muerte, ¿verdad? Pero a mí me gustaría que usted nos pusiera un ejemplo de la interculturalidad positiva, por ejemplo, en tener un intérprete para un hablante de Tzotzil, de Cetal. Claro, esto es muy importante, y hay cosas que ni siquiera hemos podido lograr, ¿sí? En Chile empezaron a establecer en el sur de Chile, donde está el pueblo mapuche, y que es un pueblo aguerrido y hace una lucha tremenda, ¿no? Digna, pues todos nuestros pueblos fueron invadidos prácticamente, ¿no? De tal manera que ellos siguen todavía con su cultura, con su lengua, y lo interesante es de que ellos en los años 90, 92, 93, empezaron a establecer dentro del hospital un servicio que no había habido en nuestra América, que era poner un intérprete traductor, pero que no solamente era intérprete traductor, sino era orientador a los pacientes mapuches que llegaban al hospital. Y este intérprete era mapuche, pero además conocía la cultura del hospital, la cultura académica, de tal manera que es como un mediador, un intermediario, y eso facilitaba el trabajo no solamente de los pacientes mapuches y de los pacientes en general usuarios, sino también de los médicos, las enfermeras. Y ese servicio se implantó y quedó. Fue exitoso. Eso es importante porque entonces aquí estamos hablando de una adecuación cultural de un hospital que está tratando de dar un servicio diferente, ¿sí? Eso es uno de los ejemplos en los cuales se trata de hacer una interculturalidad positiva. La otra es, no me interesan, que aquí llegan a este hospital y me tienen que hablar en español. No les queda de otra. Esa es una interculturalidad negativa, ¿sí? No les importa verdaderamente los pacientes, y lamentablemente aquí en México no hemos podido poner un servicio así en zonas indígenas en que pueda haber este personaje de mediador, ¿sí? Pongo otro ejemplo. Tú llegas al hospital, pues bueno, si tú llegas a un hospital privado aquí en la Ciudad de México, hasta te dicen qué comida te van a dar. Es dieta, pero te dan a escoger. En un hospital rural te dicen que, no, te ponen ahí la alimentación que se considere y se acabó. Pero ¿cuándo se les ha preguntado a los pacientes qué tipo de alimentación les gustaría? Pero, por ejemplo, el hospital en San Juanito, en Chihuahua, no podría funcionar si no les dan pinole. Porque si no les dan pinole, la gente dice, yo no voy a ese hospital, pues no me dan la alimentación que yo como, ¿sí? Y en el caso que ya vimos de Geselchacán, Campeche, la gente es igual con la cuestión de las hamacas. Ahora que hay hamacas, pues la gente dice, sí, la gente de Geselchacán, de Campeche, está muy contenta del servicio. Ahora lo que nos falta es que Yucatán y Quintana Roo lo institucionalicen también, lo generalicen. Nuevamente, para comodidad y confort de la gente. Estamos entonces hablando de una interculturalidad positiva, en la cual se está pensando la medicina desde la comodidad de los propios pacientes, siempre y cuando también exista una indicación médica, ¿sí? Muy bien. Nada más, antes de continuar un poquito, recordemos que estamos en la segunda entrevista que realizamos a través de Periscope con motivo de la celebración del Día Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas y del 10º aniversario de la Declaración de los Pueblos Indígenas. También estamos conversando con el doctor Roberto Campos Navarro, y un poco para finalizar y para cerrar, me gustaría que nos comentara o que nos ofreciera unos puntos de partida. Si usted pudiese, le dijeran, a ver, doctora, a usted le toca diseñar
las políticas públicas que nos ayudarán no solamente a darle su lugar a estos habitantes originarios, a reivindicar las prácticas ancestrales. ¿Por dónde empezaría? 3 puntos. El principal es trabajar con nuestros pueblos originarios. Yo creo que trabajando con ellos y para ellos, yo creo que podemos lograr muchas cosas. El problema es que seguimos pensando como hace muchos años de hacer políticas hacia ellos, para ellos, sin la participación de ellos. Entonces, para mí, el punto esencial sería trabajar con ellos a partir de sus propias organizaciones, a partir de los propios pueblos y sobre todo de cuáles son sus demandas, las demandas que tienen con respecto a su salud, los requerimientos que se necesitan y los cambios y adaptaciones que se requieran en estas unidades de servicios, tanto de unidades de centros de salud como de hospitales, en las cuales se adapten. Que esos hospitales estén completos, que tengan todos los insumos, que tengan todos los recursos, que tengan una buena comunicación, que tengan ambulancias, que evitemos la enfermedad y la muerte. Entonces, para mí sería el trabajar con ellos, es cambiar esta idea que todavía se sigue teniendo indigenista, ¿sí? De estar trabajando hacia ellos, con políticas y hacia ellos, pero sin tomarlos en cuenta. Para mí sería lo fundamental. Muy bien. Ahora, perdón que lo interrumpa, nos quedan 5 minutos. Tenemos adelante. una pregunta que nos envían por Twitter, Sí. y le preguntan dónde podemos aprender más de estos temas. Nosotros compartimos por ahí unos enlaces a sus libros, pero a mí me gustaría que diera su contacto o algunas otras referencias. Precisamente para los estudiantes de medicina tuvimos que hacer un libro, ¿sí? Y ese libro, por fortuna, fue publicado por la Facultad de Medicina, la Universidad Nacional Autónoma de México, en coedición con McGraw-Hill Education, ¿sí? Entonces, es un libro que se llama así, Antropología Médica e Interculturalidad, que aquí en la Ciudad de México, si es aquí en la Ciudad de México, se puede conseguir a través de Editorial Porrúa, y también, si resulta, también por internet, el anuncio, www.laleo.com, si hay gente de Guatemala o de otros países, la pueden conseguir a través de internet. Es, afortunadamente, el libro más barato de medicina, a pesar de que es un libro que tiene más de 500 páginas. Muy bien. Y pueden encontrar todo lo que es la antropología médica, lo que es la interculturalidad, lo de las hamacas, ahí viene el ejemplo de las hamacas, de otros programas de salud, de cómo diferenciamos enfermedad de padecimiento. ¿Sí? Esto es una cuestión importante. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Estuvimos en el Centro de Información de Naciones Unidas y en la campaña por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y los 10 años de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Muchas gracias por acompañarnos. No, muy al doctor. contrario, agradecido de estar aquí.